palabra del Señor en el libro segundo de Pedro, capítulo 1 y versículo 19, y vamos a tomar este versículo para el tema de este día, o para mirar el lema a la luz de las Escrituras. Amén. Nuestro lema en este momento es a la luz de las Escrituras, y dice así la palabra del Señor. Observe con atención y dice, todos juntos, perdón. Amén. Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de vuestros corazones. Bendito sea el Señor Jesucristo. Ocupen sus lugares unos momentos. Nuestro lema es a la luz de las Escrituras. Ahora quisiera hacerles notar, no estoy mencionando nuestro título. Una cosa es el título de un sermón o el título de un mensaje, pero el lema, hermanos, el lema se refiere a algo más. Lema es una frase que expresa un ideal, que expresa una meta, que expresa una aspiración de vida, y esa frase también señala no solo nuestra aspiración, sino que sirve de guía a nuestra conducta, que sirve como regla de nuestra conducta. Así es que no me refiero en este caso al título a la luz de las Escrituras solamente como el título de un mensaje, sino que como cristianos, como hijos de Dios, debiésemos y debemos de vivir con este lema en nuestras vidas, y el lema es a la luz de las Escrituras. Debe ser un lema de vida. Ahora, ¿qué significa decir a la luz de las Escrituras? Vivir a la luz de las Escrituras significa que todo asunto en cualquier área de nuestra vida, todo asunto en todas las áreas de nuestra vida, lo vamos a colocar bajo la luz, bajo la enseñanza de la palabra de Dios, para que la Escritura nos guíe en cada asunto, en cada área, todas las áreas de nuestra vida, en toda área posible, hermanos, de nuestra vida. Lo vamos a colocar bajo la enseñanza de las Escrituras para guiarnos por lo que Dios dice en las Escrituras acerca de ese asunto, acerca de esa área en nuestras vidas. Amén, amén. A la luz de las Escrituras significa que decidimos como cristianos, pensantes, que reflexionamos, que tenemos una voluntad. Significa que decidimos guiarnos por la palabra de Dios y no según los estándares del mundo. El mundo tiene sus modelos, el mundo tiene sus formas de vivir el matrimonio, el mundo tiene sus formas de vivir la feminidad, el mundo tiene sus formas de vivir la varonilidad, el mundo tiene sus formas de vivir su juventud, el mundo tiene sus formas de manejar los negocios. Pero a la luz de las Escrituras significa que hemos decidido vivir nuestra vida en todas las áreas de la vida, no según los estándares del mundo, sino según la palabra de Dios. Significa que decidimos vivir, escuchen, en todas las áreas, no solamente en las personales, en las familiares, en las sentimentales, en las económicas, en las ministeriales. A la luz de las Escrituras significa que decidimos vivir en todas las áreas, en toda circunstancia, que vamos a vivir muchas circunstancias en nuestra vida, pero en todas las áreas, en todas las circunstancias, en todas las etapas de nuestra vida. Cuando soy niño, cuando soy adolescente, cuando soy joven, cuando estoy soltero, cuando estoy casado, cuando llegue a la vejez, en todas las etapas de nuestra vida. No solamente en las circunstancias, no solamente en las áreas de nuestras vidas, sino en las etapas de nuestra vida. Hoy casi tengo 50 años, tengo 49 años, hermanos. Y esta es una etapa nueva en mi vida. Usted está en una etapa nueva en su vida, pero la Biblia tiene dirección para cada etapa, para cada circunstancia, para todas las áreas. Significa entonces que decidimos vivir en todas las áreas, en todas las circunstancias, en todas las etapas de nuestra vida, y que vamos a poner todos los acontecimientos de nuestra vida bajo la luz de las Sagradas Escrituras,
para que sea la palabra de Dios la que nos guíe en cada circunstancia, en cada etapa, en cada evento de nuestras vidas. Lo vamos a poner bajo la luz de las Sagradas Escrituras para actuar de acuerdo a su guía y no de acuerdo a los estándares del mundo o de acuerdo a nuestras pasiones, a nuestras emociones, hermanos. Hay circunstancias en nuestra vida que van a despertar nuestras emociones, pero ¿cuántos errores hemos cometido por actuar según nuestras emociones de la circunstancia? Hay circunstancias difíciles, hay circunstancias que nos sorprenden, pero vivir a la luz de las Escrituras significa que decidimos que no vamos a vivir ni siquiera por las emociones, no vamos a vivir de acuerdo a nuestra inteligencia limitada, hermanos. No vamos a vivir de acuerdo a nuestra prudencia, porque el proverbio dice, no te apoyes en tu prudencia, tampoco en nuestra inteligencia, porque es limitada, sino de acuerdo a la guía de las Sagradas Escrituras. Significa que decidimos vivir no de acuerdo a nuestra experiencia tampoco. Les decía, casi voy a cumplir 50 años. Y sin embargo, hermanos, soy tan nuevo a mis 50 años como lo era a mis 20 años. Es decir, es la primera vez que voy a cumplir 50 años. No tengo nada de experiencia a mis 50 años. Soy tan nuevo, nunca había vivido esta etapa. Así es que no puedo basar mi vida en la experiencia. Si hoy aquí pudiera regresar 30 años a mis 20 años y tomar toda esta experiencia y comenzar a mis 20 años, entonces sí. Pero hermanos, soy tan nuevo en mis 50 como lo era cuando tenía 20 años con esa etapa. Amados, nunca he vivido 50 años. Las cosas que estoy viviendo como padre, ahora mis hijos jóvenes, las estoy viviendo por primera vez. Así es que, ¿cómo puedo basarme en mi experiencia si es la primera vez que estoy viviendo esta etapa? Tú puedes ser un hombre de 50 o de 60 o de 70 años, una mujer de 60 o de 70 años, y sin embargo no puedes basar tu vida en la experiencia. A la luz de las Escrituras, hermanos, entonces significa que vamos a tomar la palabra de Dios para guiarnos en toda área, en toda etapa, en toda circunstancia, en todo evento. ¿A qué me refiero en todo evento? Imagínense una hermana en Tijuana que llegan los pastores a hacer ahí una campaña a ese lugar. La hermana dedica el tiempo para llevarlos en su camioneta y le roban su camioneta. Al siguiente año, otra vez los pastores van ahí a Tijuana y ese año se llevan su camioneta al corralón y le dice su hijo, un hijo pequeño, oye mamá, siempre que vienen los pastores te roban, ¿te pasa algo malo? ¿Cómo va a interpretar ese niño eso que está pasando? ¿Qué diría usted? ¿Por qué pasan esas cosas? Bueno, pues vivir a la luz de las Escrituras significa que todo evento no lo vamos a basar en mis opiniones. No, yo creo que pasa es por esto, que vamos a inventar fantasmas. No, hermanos. No, es que yo creo que el diablo, yo creo que es por esto, es que cualquier evento, esos eventos, le menciono el evento sencillo, pero hay otros que todavía nos desconciertan más. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué puede llegarle a pasar cosas a gente que está sirviendo a Dios? ¿Cómo es que pueden llegarle a pasar estas eventualidades? ¿Cómo vamos a interpretar eso, hermanos? ¿Según nuestras opiniones? Según nuestras opiniones, yo creo que debe de ser por no amados en Cristo Jesús, porque por eso hemos cometido muchos errores. Así es que, sobre toda área de nuestra vida, la área sentimental, la área financiera, la área ministerial, la área matrimonial, sobre toda área de nuestra vida, en toda etapa, en todo asunto, en toda circunstancia, vamos a vivir bajo la luz de las Sagradas Escrituras. Amén. Vivir a la luz de las Sagradas Escrituras, hermanos, significa que estamos convencidos de que las Sagradas Escrituras son la guía fiel, son la guía perfecta, son la guía suficiente. Si es la guía perfecta, significa que no le falta nada.
Si es la guía suficiente, significa, hermanos, que en cada área puedo yo tener en este santo libro dirección de Dios. Es la guía infalible, inerrante, eterna y eficaz. Amén. Y eficaz significa que funciona. Gracias a Dios. ¿Pueden ustedes, jovencitas, fiarse de este libro a ese nivel? ¿Pueden ustedes, jóvenes, te has bautizado recién, hijo? ¿Puedes fiarte en la Biblia a ese nivel de que todas tus decisiones en la escuela, el día de mañana en el área sentimental, el día de mañana en el área económica, en el área ministerial, ¿puede usted fiarse de la Biblia en ese nivel? Amados en Cristo Jesús, los cristianos de todos los tiempos hemos creído que sí, que no solamente puedo fiarme en la Biblia en ese nivel de confiabilidad, en ese nivel de dependencia, no solamente puedo, sino que debo. Que eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer, porque Dios nos ha hablado a través de este santo libro, nos ha hablado exclusivamente a través de este santo libro. Escuchen, exclusivamente. Gloria a Dios. No es este libro y tu opinión o la mía. No me preguntes por mi opinión cuando busques mi consejo. Yo no te voy a pedir por tu opinión cuando busque un consejo. Lo que queremos, hermanos, cuando pedimos un consejo, es que tú abras las Escrituras, es que tú señales un versículo que me guía a mí, qué es lo que voy a hacer en esas circunstancias de nuestra vida. Ya no nos preguntemos nuestras opiniones, hermanos, porque nuestras opiniones son personales, son debido a nuestras experiencias. A mí me pasó así, pero a ti vas a tener diferentes experiencias. Nuestras opiniones, nuestras experiencias, cierto, son valiosas, pero nunca se van a comparar con la guía infalible de la perfecta palabra de Dios. Amados en el Señor Jesucristo, vivir a la luz de las Escrituras significa que estamos convencidos de que aquí tenemos toda la instrucción necesaria. Significa, miren, que estamos convencidos de que el que creó todas las cosas, al cual su nombre sea glorificado, Jesucristo el Señor, creador de todas las cosas, por quien todas las cosas son hechas, para quien todas las cosas son hechas. Estoy convencido, estamos convencidos de que el que creó todas las cosas sabe todo. Amén. Sobre todas las cosas. Gracias a Dios. Si Él creó todas las cosas, hermanos, entonces creemos que el que creó todas las cosas sabe todo sobre todas las cosas. Amén. Así es que yo puedo preguntarle a Él sobre cualquier área de mi vida, porque todas las áreas de mi vida Él las creó. Así es que a quién más le voy a preguntar sino a aquel que creó las cosas. ¿Qué aspecto habrá que no le podamos preguntar? ¿Qué aspecto habrá, hermanos, que no le podamos preguntar al Señor Jesús? La palabra de Dios es la guía infalible, amados, es la guía infalible para obtener salvación, para obtener vida eterna, y para una vez que tenemos vida eterna, tener una vida sabia, una vida que le agrade al Señor. Observe lo que dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. San Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. Dice las Sagradas Escrituras. Y también, ¿lo tiene? Y también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Escuche, hermano. Hay muchas cosas que el Señor hizo y que fueron tantas que no se escribieron en este santo libro. Pero, dice el siguiente versículo, pero las cosas que sí se escribieron, estas que se escribieron, fueron escritas para que lleguemos a creer que Jesús es el Cristo. ¿Recuerda usted el sermón final en el Congreso? Jesús es el Cristo, ¿recuerda usted? Amén, amén. Bueno, la Biblia, si alguien le pregunta a usted en alguna ocasión, ¿cuál es el propósito de la Biblia? Usted puede contestar con firmeza que el primer
propósito de este libro. El primer propósito de este libro es que yo pueda conocer y reconocer que Jesús de Nazaret es el Cristo, es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. El primer propósito es que yo pueda creer en Jesucristo, y dice el versículo, y creyendo en Él, yo pueda tener vida eterna en su santo nombre. Amén. ¿Cuál es el propósito de la Biblia? El primer propósito es darnos a conocer a Jesucristo para que creamos en Cristo y tengamos vida eterna en su nombre. Ese es el primer propósito de las Sagradas Escrituras. Amén, amén. Pero dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3, 16, 17. Usted sabe esos versículos. Segunda carta a Timoteo capítulo 3, 16 y 17. Toda escritura es inspirada divinamente y útil. ¿Para qué? Observe hacia acá un breve momento, hermanos. Gloria a Dios. La palabra de Dios nos fue dada primero para que tengamos vida eterna. Amén. Y esa está al reconocer que Jesucristo es Dios, que Él es el Salvador, que Él murió por nuestros pecados, que Él resucitó al tercer día y que viene por su iglesia. Amén. Pero el Señor, entre tanto que estamos aquí, también la palabra nos es dada para que mientras estamos aquí tengamos una vida, no solo que tengamos vida eterna, sino que tengamos una vida que agrade a Dios, una vida conforme a su voluntad en todas las áreas de nuestra vida. Se supone, amados, que eso es el verdadero cristianismo. Creer en Cristo para tener vida eterna y después ir a las Escrituras para guiarme en las Escrituras en todas áreas, para tener una vida que le agrade, que le glorifique en todas las áreas, entre tanto que Él viene. Y 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice que toda la Escritura es inspirada divinamente y que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. Escuche, para que, es decir, con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para algunas cosas de su vida. Hay algunas áreas de tu vida que no están en este santo libro. Hay algunas circunstancias en tu vida que por más que le busques no vas a encontrar guía aquí. ¿Así es? No, dice enteramente instruido. Amén. Que Dios nos va a instruir enteramente, hermanos. Sí, bendito sea el Señor, tenemos guía enteramente, podemos ser instruidos, dice, para no algunas cosas, para toda buena obra, todas las áreas, todos los tiempos, todas las etapas, siempre va a haber guía en la palabra de Dios. Así es que el propósito de la Escritura es llevarnos a Cristo para tener vida eterna y después que estamos en Cristo, guiarnos para tener una vida que agrade a el Señor Jesucristo. Amén, amén. Juan Wesley, un predicador cristiano de Inglaterra del siglo XVIII, dijo una vez: haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, amén, en todas las formas que puedas, en todos los lugares que puedas, a todas las personas que puedas, durante todo el tiempo que puedas, y tanto como puedas. Amados en el Señor, la única forma de lograr eso, de poder hacer todo el bien que podamos, en todos los lugares, por todos los medios, a todas las personas, todo el tiempo que tengamos, y tanto como podamos, la única forma de hacer eso es guiados a la luz de las Escrituras. Amén. No hay otra forma, hermanos. No hay otra forma para ser salvos y no hay otra forma para ser sabios. Hay gente que fue salva y sin embargo, hermanos, vive insensatamente una y otra vez. Insensato, insensata. No honra al Señor Jesús. Una vez comete un error y otra vez. Sí, alcanzó a entender que Jesucristo es Dios. Sí, fue a Él para perdón de sus pecados. Pero sigue una y otra vez viviendo insensatamente. Solo las Escrituras te pueden hacer salvo. Y solo las Escrituras te pueden hacer sabio. Gracias, y que desde la niñez has sabido
las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Debemos de tomar una decisión, hermanos. ¿Cómo vamos a vivir en nuestras vidas, en nuestras relaciones sociales, en el trabajo, en la iglesia, en la familia, en el matrimonio, en las finanzas? ¿Cómo vas a vivir? ¿De acuerdo a la luz de las Escrituras o a la luz de tu opinión, a la luz de mi opinión, a la luz del mundo, a la luz de tus pasiones, a la luz de tus emociones, a la luz de las circunstancias o a la luz de las Sagradas Escrituras? Escudriñemos segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Miren lo que nos dice este versículo. Amén, amén. Así es que queda claro a qué se refiere el lema a la luz de las Escrituras. ¿Sí? A la luz de las Escrituras significa que voy a vivir en todas las áreas, en todas las épocas, en todas las etapas, en cada circunstancia. Buscar la guía de la palabra de Dios, para guiarme por esa guía. Mire, amado, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19, tenemos varias frases y algunas palabras claves en este versículo. Veamos hoy, no vamos a mirar el texto completo, miremos algunas frases, algunas palabras. Miremos, por ejemplo, las dos primeras frases de este versículo. Tenemos también la palabra profética más permanente. Esta es la primera frase. Tenemos también la palabra profética más permanente. Amén. Segunda frase, a la cual hacéis bien de estar atentos. Voy a leer el versículo completo. Como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Dice, mira, este libro es una antorcha que va a alumbrarte mientras que Cristo venga. Hay muchas cosas que no entendemos, pero este libro te va a alumbrar. Un día va a aparecer el lucero de la mañana, Él va a iluminar todas las cosas, conoceremos como somos conocidos, pero entre tanto, haces bien en tomar este libro como tu antorcha, joven. No lo veas como un libro de tu religión. Créeme, este es un regalo de Dios, es un regalo perfecto para nuestras vidas. Es hermosa la Escritura, hermanos, deleitarse en su palabra. Es hermosa. Veamos estas frases. Primero, hermanos, tenemos también la palabra profética más permanente, nuestra primera frase. Vayamos con algunas palabras. Primer palabra, tenemos. ¿Saben, hermanos? Gracias a Dios por esa verdad. Tenemos. Significa, hermanos, tenemos, significa, está a mi alcance. La tengo. Dios nos las ha dado. Tenemos porque nos ha dado el Señor. Cada uno de nosotros podemos hoy decir, gracias a Dios, tenemos. Está en nuestra posesión. Se nos ha dado algo glorioso. Amados, no todos los cristianos han podido decir esa palabra tenemos. Cristianos hace 500 años no tenían la palabra de Dios en sus manos. Solamente algunos cuantos que estudiaban los griegos originales, el hebreo original, o que tenían el latín, solamente algunos la tenían. En el tiempo de Abraham o en el tiempo de Moisés, ellos no podían decir lo que tú hoy puedes decir, tenemos. Porque la Biblia fue una revelación progresiva de Dios durante 1500 años. Pero tú y yo hoy podemos decir con el apóstol Pedro, tenemos, ya tenemos las Sagradas Escrituras, tenemos, gracias a Dios, en nuestras manos. Lo triste, hermanos, es que muchos cristianos viven como si todavía no tuviéramos este libro ya. Alejados de este santo libro, el Señor dijo estas palabras, erráis, porque ignoras las Escrituras. Amados, y entonces vas a ignorar el poder de Dios. Tenemos, usted y yo, cualquiera de nosotros, todos nosotros podemos, por gracia de Dios, decir esa palabra. Tengo, tenemos, gracias a Dios tenemos la eterna, perfecta, suficiente, infalible, inerrante palabra de Dios. La tenemos, hermanos. Amén. Muchos hombres fueron quemados por traducir la Biblia para que llegara a las manos de las personas. Pero usted y yo no hemos tenido que batallar. Tenemos. Si usted le pregunta al texto, ¿y qué tenemos?
¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es eso que como hijos de Dios tenemos? El texto le va a responder, tenemos la palabra profética. Ahora, ¿qué es la palabra profética? ¿Qué es la palabra profética? Bueno, amados, es aquella que dice el versículo 21, observe usted el versículo 21 del mismo capítulo. ¿A qué se le llama palabra profética? Es la palabra que no fue, escuchemos, no fue traída por voluntad humana. No fue la opinión de Pedro, no fue la opinión de Moisés, no fue la reflexión de Moisés o la experiencia de Moisés. Tenemos esta palabra profética. ¿Qué es? Bueno, esa que no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra profética, hermanos, se refiere a la palabra que nos fue dada a través de los profetas. ¿Qué es profecía? Escuche, profecía es la comunicación del mensaje de Dios a los hombres. ¿Qué es profetizar? Comunicar el mensaje no nuestro, sino el mensaje de Dios, comunicárselo a los hombres. Eso es profetizar. ¿Cuál es su concepto de profecía o de profetizar? Cuando las Escrituras dicen en el libro de Corintios, cualquiera que ora o que profetiza, cubierta su cabeza, mujer que ora o profetiza sin cubrirse la cabeza. ¿Cuál es su concepto? ¿Saben? Le voy a decir cuál es el concepto que muchos tienen de profecía o de profetizar. Muchas personas creen que profecía se trata de vaticinar el futuro y que se significa entrar en una especie de trance para hablar del futuro. Nada que ver con eso, hermanos. Profecía es la comunicación de Dios a los hombres. La comunicación del mensaje de Dios. Dios ha dicho. Nuestra responsabilidad al hablar de Cristo, cuando usted está orando, o dice la Biblia, cuando usted está profetizando. ¿Profetizar qué es, hermanos? Es comunicar ese mensaje de Dios a los hombres. Y ese mensaje de Dios está aquí ya perfecto y suficiente. Amén, amén. Significa que cuando usted está hablando de la palabra de Dios, ¿qué estoy haciendo yo en este momento? Bueno, si estoy comunicándoles mi mensaje, eso es otra cosa. Amén. Pero si lo que estamos haciendo es comunicar el mensaje de Dios que ya está aquí, amén, entonces a eso le llama la Biblia profetizar. No es entrar en algún trance, no adivinarte tu futuro. No, tenemos la palabra profética más permanente, se refiere al mensaje de Dios que el Señor nos dio a través del Espíritu Santo por medio de esos hombres que no hablaron de ellos, sino que hablaron de Dios. ¿Qué es lo que tú tienes cuando escuchas un mensaje? Bueno, tienes el mensaje de Dios. Hermanos que exponemos las Sagradas Escrituras, lo que tenemos que hacer es profetizar. Y profetizar es comunicar el mensaje de Dios, no nuestras opiniones. Si son tus opiniones, no es profecía. La Escritura dice, tenemos la palabra profética, es decir, las Sagradas Escrituras, la palabra profética más permanente. El apóstol Pedro, fíjense lo que dice aquí, hermanos. Tenemos la palabra profética más permanente. La palabra original que se traduce aquí como permanente es bebayas. Es una palabra griega que se refería en ese tiempo a una base estable, una base que era muy firme, donde tú podías descansar algo, aunque fuera pesado, esa base era tan firme, tan estable, que podías confiar en ella, y a esa base se le llamaba bebayas. El versículo dice, tenemos la palabra profética más firme, estable, tú puedes descansar en ella, y esa palabra es firme. Miren, ¿qué dice el apóstol Pedro? Observen ustedes los versículos anteriores. El apóstol Pedro, observen desde el versículo 16. ¿Lo tienen? Amén. Porque no os hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas por arte compuestas, sino como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad.
Amén. Miren lo que está diciendo el apóstol Pedro, y va a seguir mencionando algunas cosas, pero comienza diciendo, miren, cuando yo les comunico el mensaje de Dios, no estoy hablándoles fábulas, no estoy inventando nada, tampoco estoy haciendo algo artificioso. ¿Recuerdan, jóvenes, el show? ¿Verdad? No necesitamos ponerle algo de luces a la palabra de Dios. Simple y sencillamente la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice el apóstol Pedro, yo no les estoy hablando de fábulas, de cosas que haya inventado. No necesito hacer algo artificioso aquí, sino que yo mismo vi a Cristo. Yo conocí a Cristo. Yo oí a Cristo. Yo hablé con Cristo. Yo comí con Cristo. Lo que yo te estoy diciendo no lo he inventado. Yo miré a Cristo. Incluso en los siguientes versículos, amados, va a mencionar cómo Él fue testigo junto con otros discípulos cuando Cristo en un monte se transfiguró. ¿Quién recuerda esa escena? Pedro, hermanos, tuvo el privilegio de mirar a Cristo no en la sencillez humana. Dice la Escritura que estaba dormido junto con los otros apóstoles, a los que llevó el Señor Jesús en esta ocasión, estaba dormido y que un resplandor los despertó. Fíjense, la Biblia no dice que un ruido despierta, pero que un resplandor los despertó. Es como si de pronto estás dormido y abren las cortinas y entra la luz del sol. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha sido despertado no por un ruido, sino por la luz? Ellos estaban ahí, hermanos, y de pronto un resplandor que era más grande que la luz del sol los despertó. No era el sol, hermanos. Era el Señor Jesús, el cuerpo glorificado, glorioso. Eso lo está diciendo el apóstol Pedro aquí, y dice, habiendo con nuestros propios ojos, viendo su majestad, dice las Sagradas Escrituras, que vieron su gloria, que escucharon una voz del cielo. Y entonces dice el apóstol Pedro, pero ¿sabes qué? Yo no quiero que te bases en mi testimonio. Esa fue mi experiencia. Pero tú y yo tenemos algo más permanente. Tú y yo tenemos algo más seguro. Tú y yo tenemos algo más firme. Hermanos, gloria a Dios por los testimonios, pero esa fue la experiencia del hermano. Gloria a Dios por los testimonios. Esa fue la experiencia de la hermana. Pero no son los testimonios nuestra guía. No son los sueños de mi hermano, no son los sueños de mi hermana. Porque gracias a Dios, tampoco el testimonio del mismo Pedro. Porque gracias a Dios tenemos algo más firme, tenemos algo más seguro, tenemos algo más permanente, y es esta palabra profética, la palabra que Dios nos dio a través de los profetas.